aquí tengo la fotografía de Juanito Bañuelos. Juan Bañuelos es un poeta chiapaneco, nacido en México y que murió en 2017. La última vez que yo lo vi fue en 2004, porque vino a Gijón a un recital de poesía, precisamente con Ángel González, que fue el primer poeta al que leímos aquí cuando decidí que iba yo a embarcarme en las lecturas de poesía, que hasta la fecha nadie ha protestado demasiado por ellas, o sea que no lo estoy haciendo tan espectacularmente mal. Debo decir que para el Día Mundial de la Poesía saqué una selección de todos los poemas que hemos leído hasta la fecha y descubrí algo que ya me imaginaba que ya sabía. Todos los segmentos de poesía, todos los segmentos de música, que he sacado, por supuesto, los últimos dos, los últimos ya no los estoy sacando, porque ¿para qué? Para tener más reclamaciones de copyright, pues no estoy de humor. Y el de poesía son los que tienen menos visualizaciones. No llegan a 1000 visualizaciones y pasan los días y pasan las semanas y no llegan a 1000 visualizaciones. No le interesan a la mayoría de la gente. Sé que mis gustos musicales son extremadamente peculiares, desusados, por lo menos algunos de ellos, ¿no? A ver, el rock progresivo, yo creo que cualquier rock psicodélico pues, tiene su lugar. La música clásica, hombre, yo creo que tiene seguidores. Hay gente que cree que ya nadie oye a Bach. Alguien me dijo el otro día, pues nadie oye eso. Y dije, es que aquí tienes una tocata y fuga de Bach con 20 millones de visualizaciones. El reggaetón tiene más, ya, pero son 20 millones de visualizaciones. No me digas que nadie oye a Bach. Pero en fin. Entonces, pues vamos a seguir haciendo poesía, aunque sepamos que es poco popular, como poco popular es la música que yo comparto. Y Juan Bañuelos tuvo una característica, es que fue mi amigo. Fue mi amigo por varias razones, por varios motivos y en varios momentos. Y me acuerdo recorriendo la ciudad de Querétaro con él y con Carlos Mejía Godoy, el de los de Palacagüina, pobre, pero hablando de política, estábamos más cerca Juan y yo que Godoy, pero en fin. Entonces, este es uno de los poemas más famosos probablemente de Juan Bañuelos, pero como Juan Bañuelos no es un poeta famoso, creo que he tratado de no hacer los poemas más famosos de otros, pero en su caso podemos hacer una excepción. Y se llama Donde solo se habla de amor. A los hombres, a las mujeres que aguardan vivir sin soledad, al espeso camaleón callado como el agua, al aire arisco, es el aire un pájaro atrapado, a los que duermen mientras sostengo mi vigilia, a la mujer sentada en la plaza vendiendo su silencio. En fin, diciendo ciertas cosas reales en una lengua unánime, amorosa, a los niños que sueñan en las frutas y a los que cantan canciones sin palabras en las noches, compartiendo la muerte con la muerte, los invito a la vida, como un muchacho que ofrece una manzana. Me doy fuego para que pasen bien estos días de invierno, porque una mujer se acuesta a mi lado y amo al mundo. Voy a leer una cosa más, un poco de Juan Bañuelos, ya que este es corto, que me gusta mucho. Se llama Esto es la otra parte. Busquen a Juan Bañuelos, y si no a Juan Bañuelos, busquen a quien sea, lean poesía. Yo insisto, hace bien al espíritu y a la cabeza y a nuestro trato con los seres humanos que nos rodean el leer poesía de vez en cuando. Dice, esto es la otra parte. Quiero escribir voces, que hundimos la mano en un muro áspero e idéntico a su sombra. Vamos a alcanzar al primer terror incendiado que calla en el corazón de aquellos que en los duros años han amado y que ferozmente beben el tósigo torpe y el tedio. He visto partir al combate diario inapreciables momentos que guarda la vida detrás de una puerta fatigada. Y después han sido los puentes de sombra que unen perseguidos lo que han separado los días. Volvemos sumisos a entregarnos, a meter la mano en el bolsillo, a encoger los hombros,
a empezar a amar como si fuera la primera vez, a darnos confianza a pesar de los días como madera muerte. Y entre puente y puente avanza el olvido. Lo profundo busca su máscara altiva. No importa la muerte, vivimos. Este era Juan Bañuelos, que luego fue, por cierto, comisionado de parte de la Comisión de Diálogo con los Zapatistas en Chiapas. Él, como hombre chiapaneco, estaba pues muy preocupado por la realidad de Chiapas y por el zapatismo. Hizo un trabajo político que no le debía corresponder a un poeta, pero cuando los gobernantes a veces se niegan a cumplir debidamente con su papel y cuando los líderes de hombres deciden que lo que van a cometer es una atrocidad en nombre de los más altos ideales, a veces quizás entonces es necesario que entren en juego y en acción los poetas, y pocos poetas como Juanito. Me dio mucho gusto verlo tantos años después aquí en Gijón y luego saber que años después nos había dejado la poesía. Este señor que está aquí en un taller mecánico y que lo ubica dentro de cierta parte de su poesía es don Gabriel Celaya, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX, que sin embargo siempre lo he visto muy limitado en la apreciación de la gente por uno de sus mejores poemas, sin duda alguna, que es La poesía es un arma cargada de futuro, que es un poema de lo que se conoció como poesía social en los años 60, 70, y que fue musicalizado con más o menos buena fortuna por Paco Ibáñez. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se vive más allá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando. Es un poema que exige que la poesía sea militancia política. Me parece muy válido además, porque Gabriel Celaya fue un hombre de una militancia política indeclinable toda su existencia, pero no es la poesía que más me gusta de él, ni es la única. Todos los poetas tienen muchas caras. León Felipe, por ejemplo, que leí algo de él, pues León Felipe tiene una cara de poemas contra Francisco Franco, aunque él no participó en la guerra, aunque él vivía en México desde 1922, fue un opositor feroz y a Franco le llamaba el sapo Iscariote. Tiene poemas magníficos sobre la figura de Franco, cuando le dice: tuya es la sien del caballo, no me acuerdo qué más es, pero mía es la voz antigua de la tierra, tú te quedas con todo y a mí me dejas sin nada, pero yo tengo la voz, es lo que le viene diciendo a Francisco Franco León Felipe. Pero Gabriel Celaya tiene otras dimensiones y me gustaría rescatar dos poemas de él que no tienen nada que ver con esa poesía social. Me acuerdo que probablemente cuando cumplí 17 o 18 años, un amigo que ya falleció me regaló un libro que era poesía social, y allí venía poesía social española y venían varios poemas de esta línea de Gabriel Celaya. Pero vamos a tocar otra línea de la poesía del enorme Gabriel Celaya. Esto es: todas las mañanas cuando leo el periódico. Me asomo a mi agujero pequeñito. Fuera suena el mundo, sus números, su prisa, sus furias que dan a su zumba y su lamento, y escucho, no lo entiendo. Los hombres amarillos, los negros o los blancos, la bolsa, las escuadras, los partidos, la guerra, largas filas de hombres cayendo de uno en uno. Los cuento, no lo entiendo. Levantan sus banderas, sus sonrisas, sus dientes, sus tanques, su avaricia, sus cálculos, sus vientres, y una belleza ofrece su sexo a la violencia. Lo veo, no lo creo. Yo tengo mi agujero oscuro y calentito. Si miro hacia lo alto veo un poco de cielo. Puedo dormir, comer, soñar con Dios, rascarme. El resto no lo entiendo. Esto es los espejos transparentes, que es un concepto además que me parece extraordinario y que bueno, es el tipo de cosas que hacen los poetas, pensar así en el idioma, los espejos transparentes. Uno dice lo que dice,
mas no dice lo que piensa. Los espejos no reflejan, transparentan. Todo mira fascinante de frente, pero no existe. Todo vuelve por detrás y es lo real, invisible. En lo que veo no veo, en lo que no veo creo. En toda imagen apunta una múltiple presencia, palpitante intermitencia del corazón, confusión. Y así me siento indeciso como un pobre hombre perdido. Como tú que, ¿quién eres? Como yo que, ¿quién soy? Los espejos que me escupen hacia afuera y hacia adentro me proponen transparencias de distancias y silencios. Deben ser, quiero que sean, para mis obras ejemplo. Con mucha luz hacia afuera, con más secreto hacia adentro. Juego al juego, sí, con trampa, como hay doblez en los versos. Así se cuentan las cosas que nos pasan cada día y bien contadas parecen fascinantes y sin alma. Si se piensa, nada es lo que se ve en el espejo. La luz grande es un abismo y un estúpido misterio. Voy a leer un tercero, pero ya estoy embolado con la grandeza enorme de Gabriel Celaya. Cuéntame cómo vives, cómo vas muriendo, se llama esto. Cuéntame cómo vives. Dime sencillamente cómo pasan tus días, tus lentísimos odios, tus pólvoras alegres y las confusas olas que te llevan perdido en la cambiante espuma de un blancor imprevisto. Cuéntame cómo vives. Ven a mí cara a cara. Dime tus mentiras, las mías son peores. Tus resentimientos, yo también los padezco, y ese estúpido orgullo. Puedo comprenderte. Cuéntame cómo mueres. Nada tuyo es secreto. La náusea del vacío o el placer es lo mismo. La locura imprevista de algún instante vivo, la esperanza que ahonda tercamente el vacío. Cuéntame cómo mueres. Cómo renuncias, sabio. Cómo frívolo, brillas de puro fugitivo. Cómo acabas en nada. Y me enseñas, es claro, a quedarme tranquilo. Lean más a Gabriel Celaya como esto, que es una minúscula, como una minúscula muestra. Hay muchísimo en una larga vida poética de uno de los grandes poetas españoles y vascos del siglo XX. Nos acompaña aquí el rostro poco molesto de un personaje que de este sí sé mucho y sé más de lo que debe saberse de poetas, que es Pedro Garfias. Y hay una historia que está detrás del cariño, de lo poco que se sabe en España, de Pedro Garfias, que es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Esta es una tragedia que es como la de León Felipe. Muchos habrán escuchado un himno a Asturias que canta Víctor Manuel, que se conoce como el Asturias de Víctor Manuel. Pero no lo escribió Víctor Manuel. La historia es la siguiente: cuando Víctor Manuel San José Sánchez y Ana Belén llegan a México y se tienen que quedar en México como semi-exiliados porque se habían contado una serie de mentiras sobre ellos en España, y como todavía estaba el gobierno de Franco, no les convenía regresar en ese momento. Fue cuando estuvieron de gira con una comedia musical que tenían que se llamaba Rabos con V. Alguien a quien yo conozco, Paco Ignacio Taibo I, que era refugiado español en México, les dio a conocer un libro de Pedro Garfias. ¿No conoce esto? Si es un gran poeta español, pero en España no lo conoce nadie, les dijo Víctor Manuel. Entonces le regalaron un libro, y en ese libro de Pedro Garfias venía el poema Asturias, y me ha contado Víctor Manuel a mí. No es mi amigo, cuidado, no estoy diciendo que nos llevemos tan bien, pero alguna vez lo comenté en una entrevista que le hice, que esa misma noche en la habitación del hotel tomó la guitarra y le puso música a Asturias. Y el hecho de que sea un poema de Pedro Garfias explica cosas que luego la gente no entiende. Cuando él dice: yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Sí, porque él era un hombre del sur. Él, aunque de padre salmantino y madre andaluza, él siempre se consideró andaluz.
Participó en la República, en el ejército republicano, en la defensa de la República, fue exiliado, se exilió primero a Francia, luego a Inglaterra, donde escribió uno de sus libros fundamentales, que es Primavera en Eton Hastings. Vamos a leer un poema de allí. Y luego fue en el barco el Sinaía, junto con los primeros 1.620 republicanos exiliados, que fueron además algo que organizó alguien a quien yo también tuve el enorme gusto de conocer, que fue el señor Gamboa, que era museógrafo aparte, que organizó la salida de los barcos de refugiados españoles a México. Es una historia que hay que contar muchas veces. Y fue a México y en el barco escribió uno de los grandes poemas de amor entre España y México, que se llama así, Entre España y México, que también es bien conocido, y no lo pienso leer porque además no tiene las características. Hay que ubicarla demasiado históricamente. Es un poema que está escrito en 1939, en el camino como refugiado, como exiliado de España a México, cuando dice: España que perdimos, no nos pierdas, que es lo que pedían todos los exiliados a los que yo conocí, con los que yo tuve grandes relaciones y en cuyas escuelas tuve la enorme suerte de formarme. Entonces Pedro Garfias murió desafortunadamente en condiciones tristes en México, pero a mí me parece uno de los grandes poetas españoles del siglo XX y me parece una tragedia que no haya sido rescatado en España. Entonces vamos a hablar un poco de Pedro Garfias. Vamos a leer un par de cosas de Pedro Garfias, un par de poemas cortos y un poema largo. Y el primero es A mi padre. ¿Por qué no hablamos nunca largamente tú y yo, padre, cuando esto era posible? Como dos hombres, como dos amigos o dos desconocidos que se encuentran en el camino y echan un cigarrillo y se sientan al borde de la vida, mirando pasar la tarde y el camino, y hablan y hablan y callan, pausas de humo, miradas vagas. Las palabras caen y se quedan flotando en el silencio. A veces dicen su verdad primera. El origen, la fuente, y se desnudan. Las palabras desnudas amanecen. ¿Por qué no hablamos nunca, solos, largo? Me parece que este poema es brutal, sobre todo porque muchas personas se pueden identificar con esa idea de que quizás con su padre nunca hablaron así, como dos amigos, como dos hombres, como dos personas, como dos desconocidos, que nunca hablaron todo lo que tenían que haber hablado con sus respectivos padres, ¿no? Este es otro pequeño poema de Pedro Garfias que se llama Nuevos acordes. Sé que si le grito fuerte, el silencio se acongoja. Sé que si la piso duro, es la piedra la que llora. Sé que si camino a prisa, se me derrumban las hojas. Por eso voy con cuidado, acariciando las formas, mirando a un lado y al otro, y respetándolas todas. Que hay quien se duele del cuerpo, y a mí me duelen los hombres y las cosas. Y bueno, todos los exiliados pierden a su patria. Se dice que el destino del exiliado es ser extranjero en dos países o más al mismo tiempo. Y por supuesto el destino para muchos del exilio español. Yo quiero contar el día cuando Franco moría, varias veces se dijo, y ya nos llamábamos entre teléfonos, teníamos muchos amigos del exilio, hijos del exilio sobre todo, bueno, nuestros profesores, algunos eran exiliados, recuerdo a Vicente Carrión, a Horacio García, a Carmen Aguayo de Ciris y Ventayó, a quien tanto quise, mi profesora de latín y de literatura y quien me empujó a ser escritor. Pero mis amigos eran hijos de exiliados españoles o nietos de exiliados españoles. Y bueno, ya murió, no ha muerto, ahora sí ya murió, no ha muerto. Y el periódico, no el periódico, la radio dice, porque se oía la radio. No había forma de que Twitter te avisara de inmediato lo que había pasado. Y cuando yo recuerdo que en el Centro Republicano Español, que no era un centro republicano, era un restaurante, pero llamado así, que frecuentaban los republicanos españoles, se crearon como dos grupos. Estaban los jóvenes que leían poemas y gritaban y estaban felices por la muerte del dictador, y estaban los mayores, los viejos, que básicamente lloraban sobre el vino. No tenían tanto el entusiasmo como la amargura de los 40 años vividos en el exilio.
Y ese exilio comenzó, y cuando comenzó el exilio, Pedro Garfias lo cantó así, esto se llama, del libro Primavera en Eton Hastings, esto se llama Llanto sobre una isla, porque lo escribe precisamente en Eton Hastings, en una isla que es la isla de Inglaterra, la isla británica, la isla de Inglaterra y Escocia y Gales, y dice: ahora sí que voy a llorar sobre esta gran roca sentado, la cabeza en la bruma y los pies en el agua, y el cigarrillo apagado entre los dedos. Ahora sí que voy a vaciaros, ojos míos, corazón mío, abrir vuestras espitas y vaciaros sin peligro de inundaciones. Ahora voy a llorar por vosotros, los secos, los que exprimís vuestra congoja como una virgen sus pechos, y por vosotros, los extintos, que ya exhaláis vapor de hieles. Ahora voy a llorar por los que se han muerto sin saber por qué, cuyos porqués resuenan todavía en la tirante bóveda impasible. Y también por vosotras, lívidas, turbias, desinfladas madres, vientres de larga voz que araña los caminos, un llanto espeso por los pueblecitos que ayer triscaban a un sol cándido y jovial y hoy mugen en las sombras tras las empalizadas. Y por las multitudes que pasan sus vigilias escarbando la tierra, un llanto viudo por los transeúntes tan serios en el ataúd de su levita. Ahora voy a llorar mis llantos olvidados, mis llantos retenidos en su frente como pájaros presos en la liga. Los llantos subterráneos, los que minan el mundo y lo socavan, los que buscan la flor de la corteza y el cauce de la luz, los llantos mínimos y los llantos caudales acudan a mis ojos y fluyan en corrientes sosegadas a incorporarse al llanto universal. Sobre esta roca verdinegra, agua y agua a mi alrededor, ahora sí voy a llorar a gusto. Es el gran canto de las pérdidas que tienen los que se van, los exiliados, no los emigrantes. Los emigrantes tratamos de ser nacionales de dos países al revés de los que son extranjeros en dos países. Este señor es Tomás Segovia, es uno más de los poetas del exilio español en México, un sujeto que hizo además un trabajo extraordinario por las letras mexicanas, dirigió revistas, promovió editoriales, educó poetas, bueno, en fin, hizo muchísimas cosas. Se llamó Tomás Segovia. Y es uno de los poetas que a mí más me gustan del exilio español, de ese exilio que luego llevó a que a Tomás sí se le conoce en España, se le conoce más que a Pedro Garfias o que al propio León Felipe, porque tuvo la oportunidad, por supuesto, claro, esa es la diferencia. Tomás pudo volver, como tantos exiliados soñaban tanto con volver. Yo los conocí en México, si ustedes los hubieran conocido en México, habrían visto el anhelo que tenían por volver. La mujer que es responsable de que yo sea escritor y que yo haya decidido hacer con mi vida lo que quise, fue doña Carmen Aguayo de Cirici Ventalló, profesora mía de español, de latín y de griego, de español y de latín, y de etimologías sí me dio ella. Era una mujer que me apoyaba con mis poemas y con mis cuentos, y decía que yo tenía por lo menos la posibilidad de hacerlo con cierto decoro. Y su marido era Matías Cirici Ventalló, y Matías tenía prohibido volver a España porque había sido militante evidentemente de la República. Cuando murió Franco en 1978, lo único que quería Matías era morir en Madrid. Era el único sueño que le quedaba ya como un hombre de mucha edad. Y poco después, Carmen Aguayo tenía 30 generaciones de alumnos que habían sido de ella, mexicanos todos. Tenía su hija, se casó con un director de orquesta clásica en México, etcétera, etcétera. La familia se había integrado a México, pero Matías soñaba con morir en Madrid. Y entonces se regresaron a España. Cuando murió Matías, Carmen se dio cuenta de que ya en España no tenía nada. Ella había sido profesora en la República y tal, pero que ya parece en ese momento toda su vida estaba en México, y regresó. Afortunadamente la pudimos recibir de regreso,
pasar un tiempo con ella y tenerla con nosotros hasta su fallecimiento. Tomás es de los que logró volver y por supuesto logró el reconocimiento que merece su poesía. Así que voy a leer un par de cosas de Tomás Segovia. Y esto se llama, Lengua bárbara. El hombre que ha aprendido a modelar entre sus manos las palabras para que en ellas hable un lenguaje de huellas corporal y movible y sin sentencias. Ese a la vez que escucha decir lo que se dice, mira lo que se muestra sin decirse. Y así, para pensar en lo que vive en él y es él bajo las sombras, o en esa luz donde su vida se mira y se profiere, no confía en la lengua de su boca y prefiere callar y esperar la evidencia del abismo. Esto es Tomás Segovia era fue reconocido ante todo como un gran poeta erótico. Yo recuerdo, me aprendí en mi adolescencia un pequeño poema de él que se llama: una blancura te inunda los dos pechos, eres pura, y sube una mancha oscura por tu vientre, eres profunda. Era un poeta erótico potente, duro, de una enorme ternura al mismo tiempo que una intensa y vibrante sexualidad. Y lo recomiendo como poeta erótico, aunque esta vez, y luego me di cuenta, no elegí poemas eróticos de Tomás Segovia. Esto se llama Canciones sin su música. Porque te voy a ver tal vez mañana, y porque aún palpita, aunque dolido el tiempo, por un instante pacto con mi historia. Puedo al fin dar tu rostro a ese abandono, poner mi nombre a aquel que desangraste, llamar mi vida a este naufragio. Saber que fue todo verdad tu amor y fue tu desamor verdad del todo. Eras tú quien me alzaba de la sombra y hecha sombra impensable eras tú quien me hería. Confieso que te quise, salvadora o maligna. Mi esplendor o mi muerte eran tu ministerio y yo te amaba en todos tus poderes. Todo lo supe, fue ese abismo en el que quise. Y hoy todavía para mí ya no hay mañana. Sino por la violencia con que espero por mi bien o mi mal volver a verte. Una vez más, una sola vez más, siempre una sola, siempre una misma vez más. Si alguien lo han abandonado, lo entendió perfectamente. Y termino con esto. No volverá. No volverá como el calor que el pan exhala, esa mitad ya de tu vida. No volverá a entibiarte aquella sangre que ya corrió. Inhábil como un niño, tu jaula mal cerrada sus pájaros dispersa. Al viento van tus días, despedazados aleteos. Lo que ha sido tu vida sobre la tierra ahora tiene menos peso que la huella de un beso posada en una frente, o como una palabra, menos aún que un beso. ¿Y a quién se la dirás? ¿A quién le confiarás que amaste, odiaste, tuviste un día el tiempo entre tus brazos? El nombre del pasado no quiere decir nada si no es para los labios que lo dicen. Buscarás en el peso del silencio lo que el presente duramente trenza, y para tener algo entre las manos no dirás he vivido, no hablarás esas sílabas que conmueven tan fugitivamente el aire. Tomás Segovia, lean poesía, la poesía los hace mejores personas, aunque los poetas, y esto es muy importante, no sean tan buenas personas. La poesía siempre es mejor que el poeta, con muy pocas excepciones, pero no importa, lo importante es la poesía. Esta mujer que ustedes ven aquí es Dulce María Loynaz y es una poeta cubana. Digo poeta y no le digo poetisa para no entrar también en esa guerra cultural. No veía yo nada de malo que fuera
poetisa, como los ingenieras son ingenieras y las médicas son médicas, en vez de ser médicos e ingenieros como se creía antes. Y las alcaldesas ya en este tiempo no son las esposas del alcalde, sino son las mujeres que ejercen el trabajo de alcaldes. En fin, pero bueno, para no entrar en esa guerra cultural, esta es Dulce María Loynaz, es una poeta cubana encantadora, potente, rica, sugerente, y que de manera muy notable ganó el premio Cervantes en 1992. Entonces voy a leer un par de poemas de Dulce María Loynaz, y el primero se llama Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua? ¿O gris de serranía? ¿O pedazos de niebla? ¿O mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene al corazón que la señora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, de qué árbol estoy, de qué armonía más asequible y útil. Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraída en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin término y sin vía? A mí me parece verdaderamente potente, y tiene una cosa que, un retintín que aparece en muchos de sus poemas, que es buena la vida. Y muchos poetas viven de decir que la vida es horrorosa, así que me gusta mucho que Dulce María Loynaz vuelva una y otra vez a la idea de que la vida es buena. Y eso aparece en este otro poema que se llama Está bien lo que está. Está bien lo que está. Sé que todo está bien. Sé el nexo y la razón y hasta el designio. Yo lo sé todo, lo aprendí en un libro sin páginas, sin letras y sin nombre. Y no soy como el loco que se quema los dedos trémulos por separar la llama rosa de la mecha negra. Pasó volando y me rozó la frente. Era buena la vida. Había rosas. Unos minutos antes me había sonreído un niño. Pasó volando y me rozó la frente. No sé por dónde vino, ni por dónde se perdió luego, pálida y ligera. No recuerdo la fecha. No sabría decir de qué color era ni de qué forma. No sabría de veras decir nada. Pasó volando. Había muchas rosas y era buena la vida todavía. Vale, voy a leer un poema más de Dulce María. Perdón, me he perdido. Un poema más de Dulce María Loynaz que se llama El miedo. Lo pensaste quizás porque la luna roja bañó el cielo de sangre, o por la mariposa clavada en el muestrario de cristal. Pero no fue. Los astros se engañaron y se engañó el oído, pegado noche y día al muro del silencio, y el ojo que horadaba la distancia. El miedo se engañó. Fue el miedo y la vigilia del amor sin lámpara. No sucedió jamás, jamás. Lo pareció por lo sesgado, por lo fino y lo húmedo y lo oscuro. Lo pareció tal vez de tal manera que un instante la boca se nos llenó de tierra como a los muertos. Pero no fue. Ese día no existió en ningún almanaque del mundo. De veras no existió. La vida es buena. Esos días con alguna pareja con la que nunca existieron, me encanta la sugerencia. Dulce María Loynaz, poeta cubana, lean poesía, los hace mejores personas, de verdad, y les permite vivir
la emoción de otra persona, que es de lo que se trata el arte, ¿no? Ahora que sí que este poeta viene armado con una guitarra Gretsch preciosa. Yo nunca me compré una Gretsch porque soy poco guitarrista para una guitarra tan espectacular y tan maravillosa, que ha sido además elemento de arma de batalla de gente de primerísima categoría. Entonces, pues nada. Pero este señor que tenemos aquí, de bigotito, y que suele pintarse dos rayas azules aquí, no sé por qué, se llama José Cruz Camargo. Yo he hablado muchísimo sobre el problema de las letras en el rock en español. Tenemos un problema gordísimo, tenemos guitarristas de primerísimo nivel, tenemos tecladistas espectaculares, saxofonistas, te puedo pasar 1,000,000, bateristas magníficos, bajistas, recuerdo algunos bajistas. Aquí sigue hablándome, no sé por qué habla. Recuerdo como bajistas, por ejemplo, al que tenía, creo que era Duk Dukes. Sí, en Caminata Cerebral, si buscan Caminata Cerebral de Duk Dukes, el trabajo del bajista es que es memorable, es inmortal. Pero a la hora de escribir letras, ay madre mía, acabamos como Alex Lora, acabamos como mis amigos, como Tex Tex, por ejemplo. Lalo Tex era un guitarrista excelente, lástima que murió tan joven, pero sus letras eran para echarse a llorar, y las letras de Tijuana no, y es de Tijuana no, por favor no cantes. Y hay algunas excepciones, por supuesto, y en México la gran excepción, aparte de Jaime López o de Rodrigo González o de Carlos Arellano, que es amigote también, es José Cruz Camargo. José Cruz Camargo fue el fundador de Real de 14, una banda de blues rock que es de lo mejor del rock mexicano. Tenía unos instrumentistas de delirio, el guitarrista lo recuerdo de manera especial, pero las letras de José Cruz son otro mundo. Letras que llevaron a que escribiera libros de poesía, a que fuera profesor de poesía en la Escuela de Escritores de la SOGEM, si mal no recuerdo, de la Sociedad General de Escritores de México. Y como no puedo poner música, y me encantaría poner música de Real de 14, les recomiendo que vayan a Real de 14. Igual pongo en la descripción algunas de mis piezas favoritas de Real de 14, que fue uno de los primeros grupos que yo promovía ya en mi viejo programa de radio, Tiempo de Híbridos en Radio Querétaro, que fue uno de los primeros programas de la radio mexicana dedicado solamente al rock en español. Fue antes de que fuera el boom del rock en tu idioma, que fue más comercial que otra cosa, aunque tuvo logros interesantes. Y presenté a Real de 14 con un disco absolutamente espectacular, en el que venían canciones como El Quinqué o Llame por favor, que siempre ha sido mi himno de la radio, porque dice, esta es su voz de la radio a medianoche, y ese sería, por supuesto, mi sueño dorado. Pero entonces voy a leer 2 canciones como poemas de José Cruz Camargo, que sigue por allí con otra versión de Real de 14 distinta de la original, pero por allí anda. Esto es cuando el rock es poesía, y esto se llama Azul. Azul, azul, en sus ojos refleja un hilillo de luz, su vestido perlado de noche, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final. Azul, azul, una música lenta y azul recargada en la tibia quimera, despidiendo un anhelo que va en autobús. Un rasguño en la media, navegando la espera, la viuda del blues. Azul, azul, y una voz que entristece al cantar, reteniendo en su lecho las sombras, esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Y cantada es 1000 veces mejor, por supuesto. Dije que iba a hacer 2, pero voy a hacer 3, porque esta, que es mucho más, tiene un ritmo mucho más claro como canción, me encanta por las imágenes, las
la visualidad que tiene, y se llama Botellas de Mar, y ni siquiera es un blues. Cuando ellos, si ustedes la buscan, Botellas de Mar, en YouTube o en su streaming favorito de música, verán que es más bien una canción de country, pero es un country que dice: en mi calle vive el príncipe del cáncer, la dama veneria y un viejo que hace blues. Cada puerta es como un bálsamo bendito para el miedo, el amor y la piedad. En esta calle flotan botellas de mar. En mi calle duerme el diablo en una estufa, corta cartucho y mata a un violador. Una niña más de plata resplandece como flor de Sodoma en la quietud. En esta calle flotan botellas de mar. Pide un deseo en mi calle y verás la pasión de Jesús. Pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón. En mi calle baila un ángel pandillero, al pie de su tumba un Chevy 5-6. De sus alas cuelgan crímenes pequeños y un tornado al este de su Edén. En esta calle flotan botellas de mar. En mi calle nunca ha entrado un policía, es duro el sendero, oscuro el callejón. Por el ojo de aguja de este reino arden Roma y el trono del Señor. De esta calle flotan botellas de mar. En mi calle rigen lunas vangoghianas, rojas de brandy y crudas de vermouth. Una ráfaga de noche mexicana parte el labio de mi alma de norte a sur. En esta calle flotan botellas de mar. Es absolutamente espectacular, es absolutamente espectacular. La idea de las lunas vangoghianas, solo yo conozco 2 canciones que hacen referencia a Van Gogh, probablemente hay más, y si las conocen y me las dicen, se los voy a agradecer muchísimo, pero son esta, Botellas de Mar, de Real de 14, y por supuesto Vincent, de Don McLean, la segunda gran canción del creador de American Pie. Y finalmente esta, que para mí es uno de los grandes blues que escribió, y además es uno de los grandes poemas que escribió, y que siempre es oscuro, que siempre es barrio bajero, que siempre es duro y crudo, y nunca es la única luminosidad que encuentras en las canciones de José Cruz, es la luminosidad de la esperanza y del amor. Y esto se llama Pago mi renta con un poco de blues. Ojalá y fuera posible. Pago mi renta con un poco de blues. Navío de noche trae el amor a mis brazos. Suena el piano sobre tablas de nogal. El bar se esfuma en 2 compases. Música de antiguos amigos, anclados al mundo por un trago de ron. Pago mi renta con un poco de blues. Derrumbada en mi cama tu marea de carne es eterna. Hada alcohólica bañada por la luna de tus 33. Tus rasguños en mi rostro son palabras de un poema limpio, limpio como el cielo de tus ojos. Pago mi renta con monedas de mi alma abaratada, de mi alma recargada en los muros de un sueño, de mi alma de música hambrienta, perdida en el corazón de taciturnos bebedores, de mi alma encarnada en un polvoso escenario. Amor, debemos cruzar los puentes ardiendo, las negras ciudades selladas con nuestros dulces espíritus, ansiando la paz de otro mundo, reunidos en la antesala del infierno, fumando y riéndonos, pisando colillas de entusiasmo. Amor, tú y yo intensos nos hemos desgarrado por un poco de blues. No dejamos nada al Señor. No dejamos nada al Señor. No dejamos nada al Señor. Escúchenla con Real de 14, escúchenla con Real de 14 porque es el blues en toda su extensión. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.